Hola, bienvenidos a mi canal, La Celiaquía, soy Gabriela y soy celíaca. Hoy vamos a preparar un bizcocho de chocolate con harina de almendras. La harina de almendras va a hacer que sea súper esponjoso y súper jugoso. Además, sabe a chocolate. ¿Queréis ver cómo lo hago? Pues vamos allá. Ingredientes: vamos a necesitar 125 gramos de una tableta de chocolate de repostería, 3 huevos, 80 gramos de almendra molida con piel o harina de almendra, azúcar moreno 70 gramos, 80 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de cacao puro en polvo, una cucharadita de levadura y azúcar glass para decorar. Preparación: vamos a encender el horno a 175 grados para que se vaya precalentando. Empezamos fundiendo la mantequilla y el chocolate en un cazo a fuego lento. Removemos para que no se nos pegue ni se nos queme el chocolate. Cuando lo tengamos listo, lo reservamos. Vamos a encender el horno y a precalentarlo a 175 grados. En un recipiente limpio vamos a añadir los 3 huevos y los 70 gramos de azúcar moreno. Vamos a batirlo con unas varillas eléctricas durante aproximadamente 4 o 5 minutos. Recuerda, si te gusta mi canal y quieres ver más vídeos como estos de recetas sin gluten, siempre puedes suscribirte y además si le das a la campanita te llegará una notificación para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tiene que doblar su volumen y quedarnos una mezcla esponjosa. Una vez lo tengamos, vamos a añadir a la harina de almendra la cucharadita de levadura. Vamos a añadirle también las 2 cucharadas de cacao puro en polvo. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Ahora vamos a añadir a nuestra mezcla esponjosa los sólidos. Con ayuda de un colador vamos a ir tamizando las harinas para que no nos queden grumos. Ahora, con la ayuda de una espátula, vamos a ir removiendo lentamente y haciendo movimientos envolventes. Ha llegado la hora de añadir el chocolate y la mantequilla que hemos derretido al principio del vídeo. La vamos a ir añadiendo poco a poco y, como antes, removiendo de forma lenta con movimientos envolventes.
Una vez lo tengamos listo, vamos a forrar un molde con papel de horno. Yo tengo un truco para los moldes redondos, que es arrugar el papel y lo mojamos en agua hasta que quede bien empapado. Luego lo escurrimos y ya veréis que bien acopla encima del molde. En este caso he usado un molde de aproximadamente 20 centímetros de diámetro. Si no queréis usar papel de horno, también podéis usar un poquito de aceite o de mantequilla para engrasar el molde. Yo prefiero utilizar papel de horno, ya que luego es más fácil de desmoldar el bizcocho, además de que es mucho más fácil de limpiar el molde. Ahora añadiremos la mezcla poco a poco con ayuda de una espátula. Una vez tengamos toda la masa en el molde, voy a recortar los bordes de papel que han sobrado. Lo vamos a meter al horno 25 minutos a 175 grados. Han pasado 25 minutos y ya tenemos nuestro bizcocho de chocolate listo. Eso sí, no lo vamos a sacar del molde hasta que no se haya enfriado un poco. Si no dejáis que se enfríe, cuando lo saquemos del molde se nos podría romper todo. Una vez se haya enfriado, ya podemos ir retirándole poco a poco el papel de horno y desmoldándolo. Con ayuda de un plato le vamos a dar la vuelta y retiraremos poco a poco el papel que nos queda de horno. Mirad qué pinta tiene, os aseguro que sabe a chocolate chocolate. Por último lo vamos a decorar con azúcar glass. Voy a cortar un trozo para que veáis la miga que tiene y lo esponjoso que es. Está para chuparse los dedos. Además, al llevar la almendra, que retiene mucho el agua, es un bizcocho muy jugoso. Si no os lo acabáis todo, lo podéis meter unos días en la nevera o incluso en el congelador. Bastará con sacarlo unos minutos antes de consumirlo o meterlo unos segundos al microondas. Me voy corriendo a comerme este delicioso bizcocho. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, darle like y nos vemos en el próximo vídeo.